Hola, ¿qué tal están? Hablando de Paul Valéry, voy a comenzar explicando algunos datos de la vida y trayectoria intelectual de este poeta, pensador o filósofo francés y comenzaré por decir que ya desde muy pequeño muestra una marcada tendencia hacia los juegos tranquilos y la reflexión y la meditación. En 1888 supera el examen de bachillerato y comienza los estudios de Derecho. Un año más tarde aparece la primera de sus publicaciones de poesía. En 1892 sufre una crisis intelectual y sentimental en la noche del 4 o 5 de octubre. Valéry renuncia a escribir poesía durante casi 20 años y toma la determinación de endurecerse emocionalmente. Un año más tarde, en 1893, termina sus estudios de Derecho y lee el electromagnetismo de Maxwell y la constitución de la materia de Sir William Thomson, obras ambas por las que siente una gran admiración. En 1894 se marcha a París, instalándose en una pequeña habitación de la calle Gay-Lussac, donde recibe a sus mejores amigos, André Gide, Henri de Regnier, Pierre-Louis, poetas los tres. A comienzos del año siguiente escribe la introducción al método de Leonardo da Vinci. En 1896 en Londres traduce artículos inspirados por Cecil Rhodes y escribe La conquista alemana por encargo. Publica también La velada con el señor Teste, relato que investiga en los mecanismos del intelecto. En 1897 comienza a trabajar para el Ministerio de Guerra. En 1900 contrae matrimonio con Gianni Gobillard, sobrina de la pintora Bertha Morisot. En 1902 lee dos obras de Henri Poincaré, que serán sus libros de cabecera, El valor de la ciencia y Ciencia e hipótesis. Un año más tarde nace su primer hijo y en 1906 su hija Ágata. En 1910 participa en las veladas que reúnen en casa de los Mallarmé, fallecido en 1898, a un círculo de artistas, entre ellos Jean Cocteau, por ejemplo, etc. En 1918, en el salón de la señora Mulpez, frecuenta casi a diario a toda la alta sociedad europea, políticos, diplomáticos, artistas, escritores. En 1919 traduce un artículo sobre la nueva teoría de Einstein. Un año más tarde publica El cementerio marino, su mejor y más conocido poema. En 1921 escribe el diálogo Eupalinos por encargo, tiene que rellenar 150.000 caracteres, y El alma y la danza. En 1923 es nombrado Caballero de la Legión de Honor. Con posterioridad también será oficial, comendador y gran oficial, además de otros innumerables títulos honoríficos otorgados por diversos gobiernos y universidades. En 1924 realiza su primera visita a Madrid y Barcelona. Habrá dos más. Valéry es nombrado también presidente del Pen Club. En 1925 pasa sus primeras vacaciones en la Polinesia francesa, en casa de la condesa Beage, participa en el Comité de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones. Ya en el año 1930 ayuda a Pétain a preparar el discurso de ingreso de este en la academia, publica Cosas calladas y un año más tarde Moralidades, ambos extractos de sus cuadernos redactados a diario. En 1932, en la Sorbona, tras el discurso en honor de Goethe, se ve como una especie de poeta de Estado. En 1933 es nombrado administrador del Centro Mediterráneo de Niza, del que será cesado en 1941 por el régimen de Vichy y rehabilitado en 1945. En 1936 visita Argelia. En 1938 realiza un discurso a los cirujanos, o lo pronuncia, en la Facultad de Medicina. También en el año 1939, pronuncia otro discurso en el centenario de la fotografía y también expone una clase sobre Edgar Allan Poe. Posteriormente, en 1942, se realiza la publicación de Malos pensamientos y otros textos. En 1943 pronuncia una conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y una clase sobre la ciencia en el Colegio de Francia. En 1944 asiste al desfile de entrada triunfal del general de Gaulle en los Campos Elíseos y pronuncia
una conferencia en el Hospital Bichat sobre fisiología. Y en el año 1945, que es el año de su muerte, tiene que interrumpir sus clases en el Colegio de Francia por problemas de salud que se han agravado en años de cursos, conferencias y también por un agotador trabajo de escritura. En mayo sale a la calle por última vez a la comunión de una de sus nietas y muere en julio. De Gaulle hace que se celebren funerales nacionales y es enterrado en el cementerio de Sète. Como se puede ver, su vida ha sido pues, muy productiva y realmente a partir de ahora comentaré algunas cuestiones relativas al pensamiento de Paul Valéry. Me voy a basar sobre todo en algunos fragmentos, en algunos textos de sus libros, de sus obras, fundamentalmente. No pretendo ser exhaustivo, simplemente dar pues, algunas pinceladas, comentar algunos aspectos profundos, fundamentales del pensamiento de Paul Valéry. Y voy a comenzar por un primer texto que está en relación con sus escritos acerca, o con su escrito acerca de Leonardo y los filósofos, que es un ensayo escrito por Valéry sobre Leonardo da Vinci. Diríamos que desde esta perspectiva, teniendo en cuenta que esta obra está escrita en el año 1928, hay que decir varias cosas. En primer lugar, que desde la perspectiva de Valéry, la ciencia ha perdido su aureola de saber universal y se ha convertido en un conjunto de fórmulas puntuales para la resolución de problemas concretos. De todas formas, él dice, pues voy simplemente a comentar alguno de sus párrafos, lo siguiente. Por tanto, este hombre, Leonardo, es un ancestro auténtico e inmediato de la ciencia más moderna. ¿Hay alguien que no vea que ésta tiende cada vez más a confundirse con la adquisición y la posesión de un poder? Me atreveré, por tanto, a definirla así, pues la definición está en nosotros, tengamos lo que tengamos. Digo que la ciencia es el conjunto de recetas y procedimientos que siempre resultan y que se va pareciendo progresivamente una tabla de correspondencias entre nuestros actos y los fenómenos. Tabla cada vez más rica y precisa en tales correspondencias, anotadas en los sistemas de notación más precisos y económicos. Como se puede observar, los manuscritos sobre ciencia que redactó el propio Leonardo fueron cruciales para el surgimiento, diríamos, de una ciencia en el sentido moderno, teniendo en cuenta que él pues, realmente vivió a finales del siglo XV y los primeros años del siglo XVI. Por lo tanto, diríamos que la ciencia busca la infalibilidad, como también reconoce el propio Valéry, y eso pues, es un avance notable, y también es consciente el propio Leonardo da Vinci de que las ciencias son algo básico para el saber humano. Por supuesto, también considerando la gran significación de las ciencias humanas, de las lenguas clásicas como el latín y el griego, y por supuesto de las humanidades en general, pensando en la literatura, en la filosofía, en la sociología y en otras ciencias y conocimientos. En ese sentido, eso también es puesto de manifiesto en esta obra de Paul Valéry. Por otra parte, en otro texto que está tomado de una perspectiva de Descartes del año 1941, Valéry, por ejemplo, en este texto reflexiona sobre la biografía intelectual de su compatriota y sobre el influjo de la mentalidad cartesiana en el pensamiento occidental, que ha sido enorme, ha sido inmenso. De hecho, diríamos, como se sabe, Descartes es el iniciador de la filosofía moderna, de la subjetividad moderna, y con el racionalismo pues establece las bases de un pensamiento que seguirán otros grandes filósofos como son Spinoza, Leibniz, Malebranche y otros. En ese sentido, pues el propio Valéry considera las aportaciones de Descartes al mundo del pensamiento y son pues realmente unas contribuciones decisivas. De hecho, dice lo siguiente en relación con esto. Sin duda, la geometría de Descartes, escribe Paul Valéry, presenta al lector moderno un aspecto muy distinto del de un tratado de geometría analítica de nuestra época, pero el camino está abierto, el principio establecido, sin dejar desde hace 3 siglos de permitir la solución de un número limitado
de un número ilimitado de problemas y sugerir infinitos otros imaginables. Además, la invención cartesiana constituía un excitante y un instrumento tan poderoso del pensamiento que no podía restringirse a su empleo en el área de las matemáticas puras. En efecto, digamos, lo que buscaba Descartes era un pensamiento cierto, verdadero, riguroso, y eso pensaba que se podía conseguir siguiendo un método que tuviera muy en cuenta los procedimientos de la geometría, de la matemática. En ese sentido, es parecido al procedimiento analítico de la Escuela de Padua o los procedimientos matemáticos geométricos de la Escuela de Padua, de Italia, y en ese sentido también estaba en correlación muy clara con el método hipotético deductivo, en cierto sentido, que había desarrollado en Italia Galileo Galilei. Y en ese sentido, también, por supuesto, él valoraba la matemática, el cálculo infinitesimal, la física, la mecánica, etc. En ese aspecto, diríamos, el saber prototipo de la ciencia es la matemática, desde la perspectiva de Descartes. De hecho, él investigó más sobre matemáticas con la ayuda de Beckmann, que era otro gran geómetra de la época, y, por supuesto, también el propio Valéry destaca, por ejemplo, la significación de las coordenadas cartesianas, de la representación cartesiana, que pues tiene cada vez más importancia en la práctica. Por otra parte, también en su Tratado del Mundo de la Luz, Descartes intenta desarrollar de una manera lo más precisa y rigurosa posible pues su conocimiento de la realidad, del mundo, etc. Por supuesto, en el ámbito de la medicina, Descartes no está acertado en muchas cuestiones. Por ejemplo, cuando habla de la glándula pineal, que es considerada por el propio Descartes como el vínculo, la unión entre el alma y el cuerpo, algo que no es cierto, como ha demostrado la fisiología ya pues, a partir de los siglos XIX-XX y también el XXI, por supuesto. Y pues también la valoración de las relaciones matemáticas, aritméticas, también es algo presente en el pensamiento cartesiano que también señala como esencial el propio Paul Valéry. En ese sentido, podemos pensar que la infravaloración de la experiencia sensible por parte de Descartes y en general del racionalismo no es algo acertado, pero también hay que reconocer que la función de la razón, del buen juicio, de la enumeración, del análisis, de la evidencia y de la síntesis, como partes del método cartesiano, son decisivos para tener conocimientos verdaderos, ciertos, rigurosos, precisos, lo más exactos posible, y en ese sentido, pues eso facilita las labores de las distintas ciencias, de los distintos conocimientos, y la filosofía aspira también a ser pues, un conocimiento riguroso, en ese sentido siguiendo los procedimientos básicos de la lógica, de la matemática, podríamos decir. Por otra parte, también hay otros muchos ensayos muy interesantes de Paul Valéry. Por ejemplo, uno de sus ensayos más célebres es El hombre y la caracola, en el que aborda la problemática de una naturaleza creadora que escapara a la necesidad del mundo físico, de las leyes físicas, podríamos decir. Y la reflexión se inicia con el hallazgo de una caracola en la playa. Y escribe Paul Valéry: solo podemos imaginar el proceso viviente comunicándole disculpen, un aspecto que nos pertenece y que es enteramente independiente de lo que pasa en el ser observado. Por el contrario, es bastante probable que en el progreso de crecimiento del molusco y su concha, de acuerdo con el tema ineluctable de la hélice espiral, se compongan indistinta e indivisiblemente todos los constituyentes que la forma, no menos ineluctable del acto humano, nos ha enseñado a examinar y definir distintamente: las fuerzas, el tiempo, la materia, las relaciones y las diferentes magnitudes entre las que nuestros sentidos nos fuerzan a distinguir. La vida pasa, escribe Valéry, y vuelve a pasar de la molécula al micelio, de este a las masas sensibles, sin tener en cuenta los compartimentos de nuestras ciencias, es decir, de nuestros medios de acción.
como él mismo escribe, la vida sin ningún esfuerzo se hace una relatividad suficientemente generalizada. Por lo tanto, podemos decir que aquí, bueno, se establece que se puede conocer la progresión de la naturaleza, de la vida de los animales, de su vida orgánica, y eso a la vez puede servir para entender mejor la naturaleza y para que los seres humanos seamos más capaces de comprender todo el proceso de la vida orgánica dentro del mundo natural, y también pues realmente darse cuenta de que hay muchos conocimientos científicos que eran impensables para los griegos antiguos, pero que pues realmente pueden ser entendidas desde la actualidad, y muchos de los misterios y los desconocimientos que tenían los griegos antiguos, los romanos, etcétera, son actualmente entendibles o comprensibles desde las ciencias actuales, gracias a numerosos desarrollos como los microscopios y como una investigación científica cada vez más rigurosa, cada vez más precisa, cada vez más profunda, podríamos decir. En este sentido, también él en otro texto critica, por ejemplo, Paul Valéry, el argumento determinista utilizado por el positivismo. Podríamos pensar, por ejemplo, en el positivismo de Comte, sin ir más lejos, pero también en general en el positivismo de otros autores, de otros pensadores. Y dice al respecto Paul Valéry: el determinismo nos jura que si supiéramos todo, sabríamos también deducir y predecir cada conducta en toda circunstancia, lo cual es bastante evidente. Por desgracia, saberlo todo no tiene ningún sentido. En efecto, realmente no todo se puede saber, porque no somos dioses y porque realmente la mente humana es finita, y por mucho que sepamos siempre habrá cosas que no podamos llegar a conocer. Eso yo creo que es una reafirmación de la libertad humana, también en cierto sentido del azar de la vida y del azar como algo propio de la humanidad y propio del mundo. Y en ese sentido pues tenemos que conformarnos con que pues no podemos llegar a saberlo todo, y que sobre todo somos seres libres, somos seres con voluntad libre, que podemos escoger distintas vías de conocimiento, podemos aspirar a conocer lo más posible durante la propia existencia, pero sin pretensiones de una exhaustividad absoluta, porque eso no es algo propio de la naturaleza humana, podríamos pensar también. Por otra parte, también hay otro texto muy interesante de 1931, en el que Valéry publica sus primeras miradas al mundo actual, texto sobre la política y la sociedad de su época, en la que habla del efecto mariposa a nivel político mundial, algo que se anticipa pues a otros planteamientos parecidos a los de Valéry que suceden en décadas posteriores. Y escribe al respecto: habiéndose realizado el reconocimiento total del campo de la vida humana, ocurre que a ese periodo de prospección sucede uno de relación. Las partes de un mundo finito y conocido se enlazan necesariamente entre ellas cada vez más. No obstante, sigue escribiendo Valéry, hasta ahora toda política especulaba sobre el aislamiento de los acontecimientos. La historia estaba hecha de acontecimientos que podían localizarse. Cada perturbación producida en un punto del globo se desarrollaba como en un medio ilimitado. Sus efectos eran nulos a una distancia suficientemente grande. Era, por tanto, posible, incluso razonable, prever, calcular y emprender. Había lugar en el mundo para una o varias grandes políticas bien diseñadas y bien seguidas. Sigue diciendo, porque es una parte especialmente interesante, porque se anticipa lo que está pasando ahora en el siglo XXI. Escribe Valéry: esa época toca a su fin. Desde ahora cualquier acción hace vibrar multitud de intereses imprevistos por todas partes, engendra un ritmo de acontecimientos inmediatos, un desorden de resonancia en un recinto cerrado. Los efectos de los efectos, que antes eran insensibles o desechables respecto a la duración de una vida humana y el área de acción de un poder humano, se hacen sentir casi instantáneamente a cualquier distancia.
vuelven inmediatamente hacia sus causas y solo se amortizan en lo imprevisto. En definitiva, esto pues también ha sido desarrollado por otros pensadores y es verdad que ahora cualquier cosa que sucede influye en otras muchísimas y aparte todo esto indica que se pueden predecir pues, determinadas cosas en el desarrollo histórico del mundo, de la realidad humana, de la realidad social, de la política, de la sociedad, de los inventos, etcétera, pero nunca podemos saber con exactitud cómo será el futuro, cómo serán las próximas décadas. Podemos saber hasta cierto punto, pero luego habrá muchas variables que dependen del azar, que dependen de lo contingente, de lo que puede ser o no ser, y eso tampoco es previsible. Por tanto, diríamos, cada vez interviene más el azar, la casualidad, lo que no significa que no haya que luchar por conseguir un mundo cada vez más justo, cada vez más humano, cada vez más humanizado, podríamos decir. Muchas gracias a todos por la atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Saludos a todos.